La noche cayó sobre el bosque sin avisar. No fue un atardecer lento, de esos que se tiñen de naranja y rosa. Simplemente, en algún momento, el cielo se volvió pesado y oscuro, y el bosque empezó a sonar distinto, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Lera caminaba por el sendero que conocía de toda la vida. De niña había corrido por allí con sus primos, de adolescente se escapaba a ese mismo bosque para respirar lejos de la casa y de las discusiones. Ahora, de adulta, seguía viniendo cuando la ciudad se hacía demasiado ruidosa. Sabía dónde estaban las piedras grandes, las raíces traicioneras, incluso el tronco seco que siempre crujía igual cuando pasabas al lado. Esa noche, sin embargo, el bosque parecía otro. La luna no se veía. Unas nubes espesas cubrían todo el cielo, y una neblina baja se arrastraba entre los troncos. No era esa neblina suave de madrugada, sino una capa espesa que se pegaba a las piernas, fría y húmeda. Cada paso hundía un poco más sus zapatillas en la tierra blanda. Lera miró la pantalla de su teléfono, 14% de batería. Se mordió el labio. Me alcanza, murmuró para sí misma. No es tan tarde. Guardó el teléfono y siguió adelante. El sendero, al principio, era familiar. Árboles altos a ambos lados, algunos con marcas de viejas heridas, la curva suave a la derecha, la roca grande que parecía una espalda jorobada. Pero poco a poco, los detalles empezaron a fallar. Un tronco que no recordaba. Un hueco donde antes había hierba. Una bifurcación que no debería existir. Voy distraída, pensó. Estoy cansada, por eso todo se siente raro. El bosque, sin embargo, no estaba simplemente raro. Estaba observándola. Lo notó cuando el sonido de sus propios pasos dejó de ser el único. Cada vez que su zapatilla tocaba el suelo húmedo, algo detrás de ella rozaba la tierra con el mismo ritmo. Era un ruido suave, como tela arrastrándose, como dedos alargando su alcance sobre hojas secas. Se detuvo en seco. El bosque también. El corazón le golpeaba en el pecho. Escuchó con atención. Solo oyó su respiración, rápida y superficial. Luego, medio segundo más tarde, algo en la oscuridad se detuvo también. Ese retraso mínimo fue peor que cualquier rugido. Sacó el teléfono, encendió la linterna. El haz de luz cortó la neblina y dibujó líneas pálidas entre los troncos. Todo parecía quieto, corteza oscura, ramas desnudas, una manta de niebla pegada al suelo. Lera giró sobre sí misma, apuntando con la linterna en círculos lentos. Nada. El bosque parecía vacío, demasiado vacío. Ni un insecto, ni un pájaro nocturno, ni el más mínimo crujido. Cuando bajó la linterna hacia el suelo, el haz pasó por encima de algo que no pertenecía allí. A pocos metros, entre las raíces de un pino, había algo pálido, alargado. Lera pensó primero que era una rama caída, pelada por la humedad. Pero la rama se movió. Dos dedos larguísimos, tan blancos como yeso, se retrajeron de golpe, escondiéndose detrás del tronco. La piel parecía lisa, sin uñas, sin arrugas, solo una superficie tensa y fría. Lera dio un paso atrás. La linterna tembló en su mano. No, susurró, sin encontrar las palabras. No, no, no. Apagó la linterna por reflejo, como si la oscuridad pudiera ocultarla también a ella. Pero lo único que logró fue dejar al bosque aún más negro. La noche se hizo sólida. El olor cambió. Llegó un aroma denso, húmedo, como a tierra recién removida mezclada con metal oxidado. Era un olor espeso, pesado, que se pegaba al fondo de la garganta. De pronto oyó de nuevo el ruido. Roz. 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 Esta vez ya no imitaba sus pasos, se acercaba. Lento, constante, inevitable. Encendió la linterna otra vez. El haz de luz se sacudió de un lado a otro. Nada delante. Nada a la derecha. Nada a la izquierda, entre dos troncos, algo se retiró hacia atrás, rápido, como una araña asustada por la luz. Una forma blanca, demasiado delgada, que se plegó sobre sí misma y desapareció en la neblina. Lera sintió que las rodillas le flojeaban. La linterna parpadeó, 9% de batería. Tengo que salir, dijo, esta vez en voz alta, para escucharse, para convencer a alguien, aunque solo fuera a sí misma. Solo tengo que seguir el camino. Es el mismo de siempre. El mismo de siempre.
Comenzó a caminar más deprisa. El sendero, sin embargo, empezó a cambiar con cada pocos metros. Donde recordaba una curva suave, ahora había un giro brusco. Donde sabía que debía aparecer un viejo árbol caído, no había nada. El bosque no parecía el lugar en el que había crecido, sino una copia hecha de memoria, una memoria mal armada. Los pasos detrás de ella volvieron a sincronizarse con los suyos. Un paso suyo, un roce. Un paso suyo, un roce. Un paso suyo, y luego dos roces, como si aquello hubiera acortado la distancia. Lera se dio cuenta de que ya no sentía el viento. No había movimiento en las copas. No se oían pájaros, ni el crujido normal del bosque. La noche estaba completamente inmóvil, tensa como un hilo a punto de romperse. Empezó a correr. El aire frío le cortó los pulmones. El suelo blando se convertía de pronto en un parche de raíces duras, luego en lodo, luego en piedras sueltas. Como si el bosque cambiara de piel bajo sus pies. Las ramas le azotaban la cara y los brazos. Por un momento perdió el equilibrio, cayó de rodillas, levantó tierra entre los dedos. Se incorporó como pudo y siguió corriendo, sin mirar atrás. El ruido detrás de ella también cambió. Ya no eran simples roces. Eran golpes secos, irregulares, como si algo muy largo se apoyara en el suelo en 4 puntos y luego se impulsara hacia adelante. No sonaba como pasos humanos. Sonaba como huesos desnudos golpeando la tierra. Contra todo instinto, giró la cabeza y miró. La linterna alcanzó a iluminarlo por un segundo. Entre los troncos, avanzando a 4 patas, había una figura blanca, tan delgada que parecía que la piel se iba a romper. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones en lugares equivocados. No llevaba ropa. No tenía pelo. Solo una masa de piel blanca tensada sobre un esqueleto mal construido. La cabeza estaba inclinada hacia abajo, pero al sentir la luz, se levantó de golpe. 2 ojos completamente negros, sin pupila, sin brillo, se clavaron en ella. No reflejaban la linterna. Eran agujeros en el espacio. La mandíbula se abrió lentamente, más y más, hasta un punto imposible, como si no hubiera hueso que la detuviera. Lera soltó un grito que se perdió en la neblina. La criatura se detuvo. No parpadeó. No hizo un solo movimiento más. Solo la miraba. El haz de la linterna temblaba sobre su piel, que parecía absorber la luz en vez de reflejarla. El teléfono vibró en su mano y la pantalla mostró 1% de batería. Un segundo después, la linterna se apagó. La oscuridad se cerró sobre ella como una puerta. El bosque desapareció. No había formas, ni sombras, ni árboles. Solo un negro absoluto. Lera se quedó congelada. Respiraba tan rápido que sentía mareos. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Entonces lo oyó. No fue un ruido externo. No fue un gruñido ni un suspiro. Fue una voz que no atravesó el aire, sino que apareció directamente dentro de su cabeza, como un pensamiento que no le pertenecía. Ra. La voz era lenta, cortada, como si tuviera que esforzarse para pasar por un canal demasiado estrecho. Cada sílaba raspaba, como vidrio dentro del cráneo. Lera tragó saliva. No podía ver nada. Quiso mover las piernas, pero estaban clavadas al suelo. Ra, te veo. El aire a su alrededor se enfrió de golpe. Ya no era el frío normal de una noche húmeda, sino algo mucho más profundo, un frío que parecía venir de debajo de la tierra. De pronto sintió un soplo helado en la cara. No era viento. Era como si algo muy cercano hubiera exhalado sin tener pulmones. Encendió la linterna por impulso. La pantalla se resistió un instante y luego, milagrosamente, el haz volvió a encenderse. La criatura estaba a menos de 2 metros. No estaba de pie. No estaba agachada como un animal normal. Estaba plegada sobre sí misma, apoyada en 4 extremidades que parecían más huesos que carne. La espalda formaba un arco imposible, y la cabeza colgaba hacia adelante, como si estuviera a punto de soltarse. Al ver la luz, la criatura inclinó la cabeza, curioso. No se apartó. No huyó. Solo giró la cara lentamente, hasta que sus ojos negros quedaron exactamente frente a ella. La voz volvió a sonar en su mente. «¿Estás sola?» Lera dio un paso atrás, pero tropezó con una raíz y cayó de espaldas.
La linterna voló de su mano y quedó en el suelo, apuntando hacia la criatura desde un ángulo bajo, deformando aún más su figura. Las sombras se alargaron por la hierba. El bosque se abría, y no se abría al mismo tiempo. Los árboles formaban un círculo alrededor de ella. De pronto se dio cuenta de que había entrado en un claro, un espacio redondo, perfecto, sin salida visible. No recordaba haber visto ese lugar nunca antes, aunque conocía el bosque como la palma de su mano. La criatura avanzó un poco más. No hizo ruido. Solo se deslizó, como si el suelo fuera aceite. Sus manos, si se podían llamar manos, se clavaron en la tierra. Los dedos eran muy largos, del grosor de ramitas secas, terminados en puntas redondeadas, sin uñas visibles. La piel, a esa distancia, mostraba grietas finas, como si se estuviera secando desde adentro. Lera sintió un impulso animal de gritar nuevamente, pero algo en su garganta se cerró. El aire no salía. La voz en su mente se hizo más clara. Te he visto, antes. Imágenes que no eran suyas pasaron por delante de sus ojos. La ventana de su cuarto, a medianoche. Su cama, vista desde afuera. Ella misma, durmiendo de lado, con la espalda hacia la puerta. Una sombra larga al pie de la cama. El reflejo tenue en el cristal cuando se levantaba a beber agua. Un ruido que alguna vez había ignorado como la casa moviéndose. Lera entendió que no era la primera vez que la criatura estaba cerca. No era la primera noche que la observaba. No era la primera vez que sus ojos negros la seguían desde un rincón invisible. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si disfrutara de la confusión en su mente. No corres, ahora. El cuerpo de Lera temblaba sin control. La linterna, desde el suelo, tembló también un poco, como si vibrara al ritmo del miedo. El haz de luz subía y bajaba sobre la piel blanca de la cosa. La criatura extendió una de sus manos hacia ella. No fue un movimiento brusco. Fue lento, casi cuidadoso, como el de alguien que se acerca a una cosa valiosa que no quiere romper. Los dedos se acercaban a su cara. Lera podía sentir el frío antes del contacto. Un frío seco, como el de un metal dejado toda la noche al aire helado. El mundo se contrajo alrededor de ese gesto. El bosque, la neblina, la luna oculta, todo se redujo a la distancia entre su piel y esos dedos. La voz habló por tercera vez. ¿Te encontré? En ese instante, un sonido distinto explotó en el claro. «Hey». No fue un susurro. No fue un pensamiento. Fue un grito real, humano, venido de la oscuridad fuera del círculo de árboles. La criatura se detuvo. La mano quedó a pocos centímetros de la cara de Lera. La cabeza se giró hacia el origen del grito con un movimiento tan brusco que la piel de su cuello pareció tensarse. Al límite. Un segundo después, un haz de luz muchísimo más fuerte que el de su teléfono atravesó la neblina y golpeó de lleno el cuerpo blanco de la criatura. Ahí terminó, para ella, la certeza de que estaba sola. La luz no era la luz débil y temblorosa de un teléfono a punto de apagarse. Era un haz grueso, sólido, de linterna profesional. Pegó con fuerza en la piel blanca de la criatura, que se echó hacia atrás con un movimiento violento, como si la hubieran golpeado. El chillido que soltó no se parecía a ningún sonido humano. Tampoco era el grito de un animal. Era como si muchas voces se rompieran al mismo tiempo dentro de un tubo de metal. Un sonido agudo, cortante, que hizo vibrar el aire alrededor. Lera se cubrió los oídos por instinto. La linterna del extraño iluminaba el claro entero, el círculo de hierba, los troncos apretados, la neblina colgando como humo bajo. La criatura se retorcía en el borde de la luz, tratando de escapar hacia la oscuridad. «¡Fuera!», gritó la voz del hombre. «Lárgate de aquí». Volvió a apuntar el haz directamente a la cara de la criatura. La piel de ésta pareció tensarse, agrietarse todavía más. Sus extremidades se recogieron, plegándose como un insecto expuesto de golpe. El cuerpo se dobló hacia un lado y luego desapareció entre los árboles con un movimiento tan rápido que los ojos de Lera no pudieron seguirlo. El silencio volvió a caer, pero no era el mismo silencio muerto de antes. Había chisporroteos de ramas, algún insecto lejano, el rumor normal del bosque reconectándose consigo mismo. El hombre bajó un poco la linterna, sin apagarla. Caminó hacia Lera con pasos firmes, que sonaban normales, humanos, sobre la tierra. ¿Puedes levantarte?, preguntó, sin rodeos. Lera intentó ponerse de pie,
pero las piernas no respondieron. El cuerpo le temblaba demasiado. El hombre guardó la pistola que llevaba colgando del hombro, se acercó más y la tomó por debajo del brazo, ayudándola a levantarse. Tenía barba de varios días, una gorra oscura y una chaqueta gruesa manchada de barro. Sus ojos estaban cansados, pero no sorprendidos. Miró a su alrededor como quien revisa un lugar que ha visto muchas veces. Vamos, dijo. No es buena idea quedarse aquí. Caminaron en dirección contraria a donde Lera creía que estaba el sendero original. Eso la puso nerviosa, pero no tenía fuerza para discutir. La linterna del hombre abría un camino claro entre la neblina. Los troncos que antes la aplastaban ahora parecían retroceder ante la luz. ¿Qué era eso?, preguntó al fin, con voz baja, rota. El hombre tardó unos segundos en contestar. Respiraba hondo, como si también hubiera corrido. No importa cómo lo llames, dijo. Algunos le dicen el Drac, otros el Flaco, otros simplemente eso. Yo lo llamo el que mira. El que mira. No aparece de la nada, continuó él. No ataca como un animal salvaje. No es un accidente. Primero mira. Elige. Sigue a la persona durante días, semanas, a veces meses. Aprende sus costumbres, sus miedos, sus horarios. Y cuando sabe suficiente, se acerca. Las palabras quedaron flotando en la neblina. Lera tragó saliva. ¿Por qué yo? El hombre giró la linterna unos centímetros, evitando su cara. No parecía querer mirarla directamente. Porque le abriste la puerta sin darte cuenta, respondió. A veces basta con tener miedo en el lugar equivocado. Regresar demasiadas veces al mismo sitio. Ignorar ese escalofrío cuando sientes que alguien te está observando y dices, va, son cosas mías. A eso se agarra. Entra por ahí. Un recuerdo le atravesó el pecho. Varias noches atrás, en su cuarto, se había despertado sin motivo. Había sentido que algo estaba al pie de la cama. No había escuchado nada, pero el corazón le latía como loco. Encendió la luz, no vio nada y se rió de sí misma. Se tapó la cara con la almohada para dejar de pensar tonterías. Ahora, esa escena ya no parecía tan tonta. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién eres? El que tiene que venir cuando la gente se adentra demasiado, contestó él, sin detenerse. Trabajo cuidando esta zona. Antes solo eran cazadores, gente perdida, borrachos. Ahora hay otras cosas. ¿Lo has visto antes? Demasiadas veces. La respuesta fue seca, pesada. No había heroísmo en su tono. Solo cansancio. El sendero volvió a parecerle familiar de repente. Un tronco caído que reconocía, una roca con forma de perro agachado, el olor tenue a humo de leña. Estaban acercándose al pueblo. Ese claro, murmuró. Nunca lo había visto. Ese claro no está siempre, dijo el hombre. El bosque lo abre cuando lo necesita. Como una boca. Lera sintió que la piel se le erizaba de nuevo. ¿Está muerto?, preguntó, refiriéndose a la criatura. El hombre soltó una risa corta, sin humor. Eso no se muere fácil, respondió. Y menos con luz y gritos. Lo único que hicimos fue romperle el juego por hoy. Lo asustaste tú primero. Yo solo lo expuse. ¿Lo asusté? Corriendo, gritando, obligándolo a mostrarse, explicó. Mientras se queda escondido y tú finges que no pasa nada, tiene todo el control. Cuando lo ves, cuando lo obligas a salir a la luz, pierde fuerza. No toda. Pero suficiente. Lera guardó silencio. El pueblo apareció por fin entre los troncos, las primeras casas, un poste de luz parpadeando, el ladrido de un perro. Se detuvieron a pocos metros del borde del bosque. De aquí puedes seguir sola, dijo el hombre. Tu casa no debe estar muy lejos. Ella asintió, aunque sus piernas seguían temblando. ¿Volverá?, preguntó, sabiendo que no iba a gustarle la respuesta. El hombre no respondió al instante. Observó la línea de árboles. Por un segundo, pareció escuchar algo que ella no podía oír. Si te digo que no, contestó al fin, te voy a mentir. Y no sirve de nada que te mienta. Sí. Lo más probable es que vuelva. No suelta así nomás a alguien que ya eligió.
Las palabras se clavaron en ella como una segunda noche. «Entonces, ¿qué hago?» «No lo alimentes», dijo. «No le des más miedo del necesario. No te quedes sola en lugares que sabes que te ponen nerviosa. No camines de noche por aquí. No ignores ese olor a tierra húmeda dentro de tu casa. Si lo sientes cerca, no lo busques. Corre hacia donde haya gente y luz. No es garantía, pero ayuda». Lera apretó los labios. «¿Y tú?», insistió. «¿Tú no le tienes miedo?». El hombre la miró por primera vez directamente a los ojos. Su mirada era clara, pero vieja. «Claro que sí», dijo. «Solo que ya me acostumbré a vivir con el miedo sentado al lado». Se ajustó la linterna, dio media vuelta y se perdió de nuevo entre los árboles, como si el bosque se lo tragara sin resistencia. Lera se quedó unos segundos parada, sola, al borde del camino. Luego empezó a caminar hacia su casa, con la sensación de que cada ventana oscura la miraba. Esa noche durmió con todas las luces encendidas. El televisor encendido sin sonido, la lámpara del pasillo, hasta la luz del baño. Revisó debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas. Todo estaba en orden. Cerró con llave. Se metió en la cama y se obligó a pensar que lo más peligroso ya había pasado. Pasaron los días. El recuerdo del bosque se mantuvo, pero se volvió más borroso. La mente hace eso para protegerse. Se despertaba a veces a medianoche, con el corazón acelerado, convencida de haber escuchado un ruido en la sala, y luego se decía a sí misma que era el edificio, las cañerías, el viento. Empezó a salir de nuevo, a mirar el teléfono, a distraerse. Hasta que una noche, a las 3:17 de la madrugada, se despertó sin saber por qué. No había sueño del que escapar. No había ruido fuerte. Solo un vacío profundo, pesado, en el aire de su cuarto. La luz del pasillo seguía encendida, filtrándose por debajo de la puerta. La pantalla del televisor apagado reflejaba una sombra vaga de la cama. Lera se quedó inmóvil, escuchando. Al principio no oyó nada. Luego, muy lejos, como detrás de la pared, se produjo un pequeño chasquido. Clac. Fue un sonido tenso, húmedo, como el de una articulación reseca que se fuerza demasiado. Clac, clac. El olor llegó después. No era fuerte, pero era inconfundible, tierra mojada, vieja, mezclada con un toque metálico. Un olor que no tenía nada que hacer en un cuarto limpio, en un edificio de concreto, lejos del bosque. Lera sintió como el frío le subía por los pies, como si el colchón se hubiera convertido en un bloque de hielo. «No quiero mirar», pensó. «No quiero mirar». La luz del pasillo seguía encendida. La puerta estaba entornada. El resplandor amarillo dibujaba una franja en el suelo del cuarto. La línea de luz era recta, limpia, hasta que no lo fue. Algo, en el pasillo, interrumpió la franja de luz por un segundo. Una sombra larga, delgada, cruzó lentamente delante de la puerta, sin hacer ruido. El corazón de Lera empezó a latir tan fuerte que casi le dolía. Cerró los ojos con fuerza. Los volvió a abrir. La franja de luz estaba otra vez completa, como si nadie hubiera pasado. El olor a tierra húmeda, sin embargo, era más intenso. Entonces, igual que en el bosque, la voz regresó. No vino del pasillo. No vino de fuera. Nació dentro de su cabeza, como una gota fría cayendo en un pozo. «Lera». La respiración se le cortó. Aquí. No había árboles. No había luna. No había neblina. Pero el miedo era el mismo, o peor. Porque ahora no tenía que cruzar un bosque para encontrarla. Ya sabía dónde dormía. Sabía en qué lugar exacto de la cama dejaría colgando el pie. Sabía cuántas veces encendía la luz antes de convencerse de que no había nada. La voz murmuró una última frase, estirando cada sílaba. «No estás perdida, ahora tu casa está en mi bosque». Lera sintió que el cuarto se hacía más pequeño, que las paredes se acercaban. El colchón pareció hundirse un poco a los pies de la cama, como si algo invisible se acomodara allí, esperando a que intentara levantarse. El reloj en la mesita seguía marcando la hora, indiferente. 3:19. En algún lugar, muy lejos, un perro ladró a la nada. En el bosque, los árboles se quedaron quietos. No necesitaban moverse. El miedo ya no estaba allí.
Estaba con ella.